Bien, entonces continuando con nuestro API REST, ahora lo que vamos a hacer es vamos a construir, así como construimos este servicio read, vamos a construir que nos devuelva un solo dato. Entonces, para que nos devuelva un solo dato, básicamente tenemos que pasarle el ID que queremos buscar. Entonces, para eso, en nuestra clase productos, vamos a crear una función que se llame read1. ¿Sí? Entonces, read1 básicamente lo que va a hacer es guardarnos un registro. Entonces, vamos a hacer el query. Entonces, vamos a hacer un select. Y este select, vamos a copiar este que teníamos, este grande, lo vamos a copiar aquí y vamos a pasarle por parámetro. Entonces aquí teníamos, en vez del order, porque ya no lo vamos a ordenar, sino que vamos a darle un where. Entonces que busque donde PID sea igual al dato que estamos buscando y vamos a colocarle limited 01, es decir, que solamente nos muestre un solo registro. Y lo mismo que teníamos, vamos a copiar este consulta acá abajo y vamos básicamente a pasarle el parámetro, o sea, todavía no se lo hemos pasado acá, ¿sí? Entonces, para pasarle el parámetro, con este ya sabe que hay un parámetro que debe leer. ¿Cuál es el que va a leer? Es el que le vamos a pasar. Entonces, con consulta, vamos a hacer el llamado a binParam. Y a binParam, que es el primer parámetro, vamos thisID. ¿Sí? Entonces, este thisID ya lo tenemos aquí como atributo. ¿Sí? Ahora se lo vamos a pasar y cuando ya le hemos dicho cuál es el parámetro, ahora sí, vamos a darle execute, que ejecute la consulta. Cuando ya ha ejecutado la consulta, entonces lo único que necesitamos es que nos devuelva el registro como tal. Entonces vamos a colocar acá el row y vamos a colocar lo mismo que habíamos llamado consulta fetch PDO para el cursor, para que nos devuelva todos los datos en fila. Entonces vamos a devolver en los atributos los nombres, los valores de los campos. Esto ya los declaramos, los tenemos declarados como atributos. Row. Podemos colocarlo en doble comilla, no hay problema. Price. Description. Description. Category ID. Es tal cual lo hemos llamado. Y el nombre de la categoría. Category name. Y nuestro campo se llama category name. Bien. Entonces son los valores de los atributos que corresponden a esta clase. Aquí nos faltó category name. Entonces vamos a colocarle category name. Declararlos en esta parte que nos hacía falta y no la teníamos declarada. Bien.
Entonces aquí tenemos nuestra función que nos devuelve. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues construir el servicio que va a ser el llamado. Entonces vamos a crear un archivo PHP, así como creamos en producto LDR, vamos a crear LR1, ¿sí? El que solamente nos muestre el registro que queremos consultar. Entonces, en las cabeceras, vamos a incluir toda esta parte. En las cabeceras vamos a adicionar una serie de configuración en las cabeceras. Entonces, vamos a colocarle lo mismo que teníamos, vamos a abrir el de read y vamos a colocarle estas dos cabeceras, que una tenía para que pudiera decir de que era un archivo JSON y otro que permitiera leerlo. Entonces en la cabecera vamos a permitir que sea un tipo get, ¿sí? Porque vamos a pasarle el dato tipo get. Entonces vamos a decirle access control allow method, o sea, el método que voy a usar para pasar la variable va a ser tipo get. Y vamos a permitir que pueda acceder a esto. Entonces vamos a darle controls credenciales estado true. Y vamos a adicionarle esta otra cabecera que es para poder acceder a el parámetro. Listo. Entonces ya tenemos declaradas las cabeceras y lo mismo, hacemos el llamado primero a la base de datos, bajamos un nivel, db.php, bajamos un nivel y vamos a Objects para llamar al archivo productos, que es donde está la función read1. Entonces lo mismo, creamos nuestro objeto y lo instanciamos a la clase conectar que se encuentra en db.php y hacemos el llamado al comportamiento de conexión y lo hereda este objeto que se llama db. Bien, de nuevo nos hacemos el otro objeto que creamos y instanciamos de la clase productos, creo que lo hemos llamado minúscula, y le pasamos como parámetro el db, que es un atributo que está también dentro de la clase productos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos acá productos y a productos vamos a llamar a este comportamiento que es free and wow. Para llamar este comportamiento, la idea es que ese parámetro que vamos a pasarle sea tipo get, o sea que debe recibirlo. Para que lo pueda recibir, recuerden que ese es un atributo, ID es un atributo que está declarado dentro de la clase productos. Entonces, este producto vamos a decirle, esa es una función de PHP, que básicamente lo que hace es leer variables tipo get. Entonces con get leemos la variable que le estamos pasando. ¿Qué es pasarle tipo get? Son las variables que uno le pasa a través del browser, es decir, aquí. ID es igual a 1. Este es un tipo get. Si fuera un tipo post, pues yo no vería estas variables. Entonces aquí voy a leer la variable que se va a pasar. Entonces básicamente estoy diciéndole que la lea
Esto es es decir, si la lee sí, si no la lee o no encuentra nada, no haga nada, es decir, se salga de ahí. Con esta condición está haciendo esta parte. Entonces, die, ¿sí? Es decir, que se salga y no retorne nada. Y ahora lo que vamos a hacer es el llamado de producto a la función que se llama read1. Entonces, read1, si ustedes ven, voy a pasar, yo no necesito pasarle ningún parámetro. ¿Por qué? Porque el ID es un atributo que yo ya se lo estoy pasando aquí. Entonces, lo único que necesitamos hacer es meter esto en un arreglo. Entonces, vamos a colocar product name. Vamos a leer. Esto es solamente para validar. Entonces, ¿qué vamos a validar? Que si el campo del atributo name es diferente de nulo, es porque hay un dato. Entonces, si hay un dato, entonces colóquelo dentro de un arreglo. Entonces sería productos array igual array, lo mismo que hicimos en esta parte del reads. ¿Sí? En esta parte del read donde metimos cada uno de estos datos. ¿Sí? Es lo mismo que vamos a hacer aquí en read1. Entonces aquí en read1 vamos a hacer el llamado para que se vean mucho mejor presentado. Voy a hacerlo de esta manera. Entonces sería, nuestro objeto es productos, llame el atributo ID, nombre, que sería productos name, el otro es description, sería producto, description, price, productos, price, category ID, productos, category ID y category name, productos, category name. Bien, entonces ya tenemos nuestro array y lo mismo que hicimos, si la respuesta, o sea, nos devuelve es correcto, entonces nos devuelve un 200 como respuesta y imprimimos el JSON que vamos a tomar, que es productos array. ¿Sí? Bien, entonces esto ¿cómo lo probaríamos? Esto lo probaríamos en el browser. Vamos a darle read1 y le vamos a pasar el primer producto. Es minúscula. Es minúscula. Entonces aquí le dimos el ID 1. Entonces vamos a ver que nos está originando un error con la variable aquí. Entonces en esta parte vamos a ver qué hemos hecho mal. Aquí. ¿Sí? Esta es básicamente saltando a la otra función. Entonces aquí dice que está indefinido. Lo escribimos mal. Sprite le escribimos Prince. Entonces, vamos a decirle
Y tenemos, nos faltó igual, lo escribimos aquí mal, HTTP. Bien, son errores más de escritura. Entonces, ¿qué pasó? Le pasamos tipo get el 1 y leyó la consulta. El nombre de la categoría, si vemos, no la está devolviendo. ¿Por qué no la está devolviendo? La escribimos mal. Escribimos el nombre de la categoría mal. Entonces vamos de nuevo. Entonces ahí nos está devolviendo el nombre de la categoría. Y nos está devolviendo el registro que corresponde o el nombre del producto que corresponde al ID 1. Si quisiéramos pasar esto dentro del postname, solamente le colocamos aquí y le colocamos ID igual a 1. Lo enviamos y esto es lo que obtenemos. Si vemos en las cabeceras, vemos pues cada uno de estos, el tiempo que tarda, de dónde vino y lo que nos interesa es este archivo JSON de retorno, ¿sí? Entonces este archivo y pues él devuelve unas cabeceras temporales, ¿sí? Que es la transferencia de comunicación y lo que nos interesa es el estado. Entonces, si vemos este HTTP Response Codes, ¿se acuerdan que lo colocamos dentro del PHP? Este es el status 200 donde indica de que realmente el request se hizo de manera correcta. Si yo le envío un dato que no está, vamos a ver un 0, no me retorna ningún valor, pero me retorna un error. Entonces, falta validar esta parte. ¿Dónde lo podemos hacer? Aquí en el else. Es decir, category name, es decir, debajo de este. Aquí está el if. Entonces, si yo le coloco un else y en el else voy a decirle que el tipo de respuesta que me retorna va a ser 404. Y vamos a decirle que retorne un mensaje en JSON, porque nuestro formato está en JSON. Aquí le hemos dado esa instrucción, entonces no lo va a imprimir de manera correcta. Entonces vamos a decirle que imprima message y a message voy a decirle no existe un producto. Bien, entonces vamos a volver a conectarnos, vamos a probarlo desde acá. Vamos aquí, mal. Bien, entonces si lo ponemos acá un 0, vamos a ponerle un 0, vamos a hacerlo desde acá, para mirarlo más claro. Entonces, ¿qué se nos está devolviendo? Nos está devolviendo este mensaje de que no existe, ¿sí? Y con este mensaje, este error, obviamente no lo necesitamos porque vamos a recibir básicamente lo que necesitamos es recibir el JSON, que nos informe de que realmente no hay ningún producto. Entonces, esta parte de aquí es porque está ejecutando la consulta. Esta parte se encuentra en productos en la línea 100, en la línea 44. Y es porque está ejecutando esta consulta sin importarle si hay una fila. Entonces, la manera de hacer, no sé si se recuerdan, aquí nosotros leímos lo que eran las consultas, es decir, row count. Si nosotros quisiéramos, podemos decir, cuando ejecutamos esto, si consulta row count
es mayor que 0, entonces sí haga esto. O sea, sí devuelva algo. No colocamos acá, hacemos el llamado y ya nos evitamos este error, ¿sí? El error está aquí porque como el igual tiene que recorrer cada uno de los campos porque se le está asignando pero no tiene ninguna validación. Y de esta manera volvemos a hacer el llamado y solamente nos va a devolver esta parte. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con esta segunda parte.